Eduardo Torreblanca, especialista en temas financieros a nivel nacional, una mentada del salario mínimo. ¿Qué hacemos con el salario mínimo? ¿A quién se le ocurre y para qué alcanza? Eduardo, buenos días. ¿Cómo estás, Luis Alberto? Me da gusto saludarte. Igualmente, te saludo con gusto. Para un poquitito más de lo que alcanzaba antes, porque evidentemente no alcanza para cubrir las necesidades de dos personas en el rango o en el terreno, en el renglón alimentario. Creo que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos volvió a quedarse atrás, dejando en evidencia que su principal preocupación no es la remuneración del salario básico en el país, sino corresponder a las inquietudes, a las preocupaciones de las corrientes económicas que aseguran que un incremento más allá de lo prudente, entrecomillado prudente, puede ocasionar aumentos inflacionarios que finalmente hagan retroceder el poder de compra del salario. O sea, yo creo que el criterio con el que se ha tomado esta decisión de incremento al mínimo de 10, un poquitito más del 10%, obedece a ese criterio, no obedece a la necesidad de que quien lo gana, que por cierto ese es otro tema, saber con precisión quién lo gana o quiénes lo ganan, pueda adquirir esa canasta básica alimentaria establecida por el Coneval de manera muy clara. Estamos atrás de las necesidades alimentarias y sigue siendo el salario mínimo un salario mínimo que mantiene a la gente en la pobreza y que no le permite ni siquiera alimentarse correctamente. Nos quedamos atrás. Esa fue, me parece, y con debido respeto lo digo, sin el ánimo de ofender a nadie, la despedida al señor gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. Él dijo, antes de que me vaya, que sea un incremento prudente. En los 80, si hubiéramos escuchado lo que hemos escuchado ahora en el 2017, hubiéramos quedado absortos, que el sector patronal demande un incremento salarial al mínimo mayor de que la CONASAMI acepta. Te parecería un contrasentido que los patrones estén pugnando porque el salario se vaya a terrenos de 95 pesos y la CONASAMI diga, no, vamos a ponerlo de 88, 36. No vaya a ser que se nos dispare la inflación, cuando los procesos que están disparando y manteniendo la inflación en el proceso de carestía presionada no son los salarios, y quedó plenamente demostrado en el 2017 que los actores que han llevado a la inflación a terrenos de 6.5% aproximadamente, no fue evidentemente ese movimiento, ese aumento independiente de la recuperación que aplicó para el salario a partir de este año, sino fueron los aumentos a los combustibles. Y hoy, como ya lo habíamos hablado en alguna ocasión anterior reciente, los que están presionando a la inflación no son los salarios, sino son los aumentos a los carburantes y otros procesos como la dependencia alimentaria, que nos hace comprar el 70% de nuestros alimentos a la Unión Americana. Eso es lo que está generando las presiones inflacionarias y no el aumento al mínimo. En teoría, en abril viene otro aumentote de no sé cuántos puntitos porcentuales que dejarían el salario en terreno de 95, cuando ya la inflación se haya comido parte de lo que se le está recuperando como compromiso en el próximo mes de abril. Entonces, me parece que fue una decisión, sí, como bien se señala, en la dirección correcta, pero queda atrás de lo necesario y condena a muchos millones de mexicanos a seguir viviendo con salarios de hambre, salarios que no permiten la satisfacción de sus necesidades alimentarias. Y en esto sí es importante, es que me olvide, ¿cuántos mexicanos ganan el salario mínimo? Hay un sobreregistro posiblemente, porque muchos patrones inscriben a sus trabajadores en el IMSS con salario mínimo, aunque no lo perciban, con el único ánimo de tratar de reducir la carga social que tienen con la que tienen que cumplir, con la que tienen que hacer de frente por registrar a sus trabajadores ante el instituto. Pero los registros más modestos hablan de 1,5 millones, los registros más extremos en el lado opuesto hablan de 7 millones, la Secretaría del Trabajo habla de aproximadamente un 1,5 millones.
los que sean, así sean 700,000 trabajadores, son 700,000 personas que no podrán vivir con ese salario, no podrán cumplir los mínimos básicos. ¿Y qué se puede comprarlo con los 5 pesos más el 3.9%, que es como se compuso el incremento? Es 5 pesos como proceso de recuperación, más... Y cuente que chicle, porque hay categorías de chicles. Sí, no, que digo, ¿por qué no hablar con toda claridad? Entonces, mejor, a mí me parece que quedó atrás porque es muy triste que en México sigamos viviendo con un salario que al día equivale a $4, vamos a compararnos con nuestros socios comerciales, cuando en Estados Unidos, vamos a hablar bajito, el promedio por hora es de $10. O sea, y aquí estemos dando un incremento de 5 pesos más 3.9%, cuando el gas LP, que es el que consumen el 76% de los hogares mexicanos, ha tenido en promedio nacional un incremento en lo que va del año del 42%, y ustedes, por cierto, en Sonora tienen el 40.8% de incremento. Simplemente este elemento ya es algo que distorsiona y que hace que ese aumento se vea menguado en su capacidad de compra. ¿Cómo está aumentando el carburante gas LP que necesitamos en nuestros hogares? Ahí simplemente ya estamos hablando de que no ha sido equitativo el proceso económico y que el salario sigue siendo el perdedor. ¿Cuánto sería lo óptimo que tendría que subir, por ejemplo, al día, crees tú? Hoy, para que puedas comprar una canasta básica alimentaria, y básica, muy básica, tendría que ser de 95 pesos, según los lineamientos marcados por el Coneval, para que no digan, no se te vienen encima los que son, los que aplauden al gobierno federal. No lo establecemos nosotros, el Coneval lo establece en 95 pesos. En términos ideales, por supuesto, tendría que estar encima de los 120 pesos, 150 pesos. El salario, si bien es cierto, ha crecido en la presente administración en cuanto a su capacidad de compra, y vale la pena que yo comparte estos datos con ustedes, son datos oficiales, por supuesto, donde se señala con claridad que el salario mínimo ha ganado poder de compra en la presente administración. Eso sí es cierto. Sin embargo, tenía 30 años con una pérdida constante, y en los 30 años a lo que hago referencia, perdió el 70% de su poder de compra. Por eso hoy está tan golpeado, ¿no? ¿Por qué no se puede ordenar un aumento mayor? Ahorita voy a hablar con Coparmex, aquí con especialistas, con CTM. ¿Por qué no se puede ordenar? ¿Qué necesitaría para ordenar un aumento mayor? Porque sí, se puede decir que se actualizó más, pero todo está muy caro, Eduardo. Tú sabes, la gasolina carísima, es decir, el aguacate, la carne, lo que tú quieras, está carísimo. Entonces, aquí me decía Luis Huesca, otro especialista, que 240 pesos debería ser un mínimo diario para que alcanzara más o menos. ¿Qué tiene que pasar para que eso aumente más? ¿O no se pudiera porque la inflación, el índice inflacionario, todo eso? Mira, lo que tendría que hacerse es, en primera, la voluntad política férrea, constante, para hacer del proceso de recuperación una política continua. Evidentemente no puede hacerse de la noche a la mañana, tiene que hacerse poco a poco, pero de manera consistente. Esa es una, y me parece que es el factor fundamental. El segundo es establecer un acuerdo nacional para que un aumento al salario mínimo no tenga que ser traducido a los precios de los bienes básicos y servicios. Mira, ¿cuánto va 8 pesos al día? A ver, ¿qué se nos ocurre que puede hacer con 8 pesos al día? No puede ni comprarse 1 kilo de tortilla, hombre, ni siquiera casi medio kilo de tortilla, un poquitito más de medio kilo de tortilla. Puede tomarse medio litro de leche. ¿Ustedes qué piensan que va a hacer un obrero que gana el salario mínimo con 8 pesotes diarios? Que va a ir a especular a la Bolsa Mexicana de Valores, que se va a ir a la Bolsa de Nueva York a comprar acciones, que va a comprar dólares dolarizando la economía. Por favor, va a comprar lo elemental para llevarse a la mesa de su hogar, es lo que va a hacer, y aún así no le alcanza para llevarse 1 kilo completo de tortillas. Bueno, segundo, no vamos a traducir estos incrementos
a unas cargas de precios mayores en los principales bienes básicos del país. Tercero, empezar a trabajar en el mecanismo que nos permita incrementar la productividad de las empresas para que los futuros incrementos vayan soportados con un mejor rendimiento del factor trabajo. Y contemplar el proceso de recuperación. Si se perdió 70% en 30 años, no pretendamos que en 2 o 3 vamos a lograr una recuperación sostenida y que borre todas las diferencias que han existido en los pasados 30 años o 3 décadas. Entonces vamos a llevar el salario a un proceso de recuperación gradual, de tal manera que en 6 años tengamos un salario digno que responda a las necesidades básicas de una canasta ampliada, según lo marca la CONADE. Es un compromiso y se hace, por supuesto, se puede hacer como ya se hizo. Una pérdida del poder adquisitivo, se propició una pérdida del poder adquisitivo en los salarios. Eso sí fue consistente a lo largo de 3 décadas. Ahora toca el momento en que el salario recupere, porque lo que tenemos hoy es una ridiculez, es un insulto a la dignidad de los mexicanos que ganan ese salario. No podemos seguir permitiendo que en México existe ese nivel de pobreza en nuestra gente. Yo no sé en Sonora, que tienen buenísima carne, pero aquí, Luis Alberto, en la capital, ves a todos los mexicanos echándose una gordita, unos tacos de guisado, y después nos quejamos de que estamos gordos. Pues es para lo que les alcanza, porque en ningún puesto metálico de la calle ves ensaladas, y tampoco nadie nos enseñó a alimentarnos, y hemos engordado de una manera bestial en los pasados 20, 30 años. Curiosamente también, desde que está el TLC norteamericano en 23 años, ha habido un aumento muy sustancial de los pesos de los mexicanos, del peso corporal de los mexicanos. Pero tenemos que hacer un trabajo que a lo largo de 1 o 2 décadas consiga recuperar ese salario y llevarlo al terreno de la dignidad, cosa que no hemos logrado. Es más, hemos actuado en sentido contrario con ese salario en los pasados en las pasadas 3 décadas, 30 años. Entonces, en 6 años se haría ¿crees tú, se haría una recuperación, una estabilidad del salario mínimo? Sí, ¿Tendría que pasar 6 años para que se quede al justo precio inflacionario del mercado? Es decir, ¿tendría que pasar 6 años? Por lo menos 6 años, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque el proceso que ha llevado a la degradación del salario mínimo, un proceso de 30 años, no puedes recuperar lo que perdió en 30 años en un corto espacio. Tendrás que marcarte un plazo razonable para que esto vaya en el sentido correcto y que poco a poco se vaya ese salario generando mejores alternativas de adquisición, ¿no? Para productos básicos sobre todo, ¿no? Fundamentalmente. Muy bien. Pues te agradezco mucho, como siempre, mi apreciado Eduardo Torreblanca, especialista en temas financieros, económicos del financiero a nivel nacional, como siempre dándonos ahí una guía y una valoración extraordinaria de lo que, pues, para dónde vamos, o ayudarnos a interpretar, porque sí, es una mentada lo que ocurre, y es por eso que yo no entiendo por qué el poder público no entiende que es por un país de tercer mundo como el que somos. Digo, hay que decirlo, ni modo, así somos, aunque no todos pensemos como tercer mundo, pero es por eso que debiera haber autoridades más austeras. ¿Estamos de acuerdo, Eduardo? Es lo que no entienden, que indigna de que debiera haber más actitudes, más austeridad, una actitud más republicana de hacer del servicio público un servicio público, no llegarse a servir, cambiar paradigmas, pero no, se les olvida. Eduardo Torreblanca, se les olvida, y cuando llegan al gobierno es no me des, ponme donde hay, y pues la austeridad, lo que el viento a Juárez. Eso es el problema. Ese es el problema, y te voy a decir una cosa que no les va a gustar al público. Quienes hemos permitido todos esos abusos del sector público y de los políticos hemos sido nosotros, por la falta de trabajo en la actividad de participación ciudadana, de propuestas, de manifestar nuestra indignación, de organizarnos para hacérselo saber a los diputados y senadores que ya estamos hartos de que vivan en nuestras costillas. Ayer me estaban diciendo, Luis Alberto, perdóname que te lo mencione, pero es indignante. Ayer estaba hablando con unos trabajadores de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
personas a las que yo doy toda mi confianza porque tengo muchísimos años de conocerlos, me estaban diciendo que los diputados de la capital, para que vean qué clase de porquerías tenemos nosotros como representantes en ese cuerpo legislativo, cobraban entre el 10, esos son los decentes, fíjate, entre el 10 y hasta el 60% de comisión a los trabajadores que impulsaban dentro de la propia Cámara. Es decir, los puestos de trabajo de la Asamblea de Representantes se dividen entre los señores legisladores. A cada uno le corresponde un determinado número de trabajos, y entonces esos los ubican entre cuates, entre familiares, entre amigos o bien entre desconocidos. Cuando son desconocidos, les cobran comisión por haberles dado el trabajo, y las comisiones van del 10 hasta el 60%. Dime tú si no es una verdadera porquería la política que hemos nosotros fomentado por nuestra falta de participación. Plenamente de acuerdo, un insulto esa muchada por ahí, qué bárbaro, la cereza del pastel. Eduardo, te mando un abrazo, mi querido Eduardo. Igualmente, Luis Alberto, a ti y a tu auditorio, gracias, buen día. Igualmente, voy a hacer un